El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía del día de hoy. Hoy celebramos una solemnidad muy importante en la iglesia. ¿Cómo se llama? La solemnidad de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, pero que es un solo Dios. ¿Cómo se come eso? Porque los evangélicos, los protestantes tienen razón. El mismo Padre es el mismo Jesús y es el mismo Espíritu Santo, por tanto es Jesús solo. Ustedes saben que hay una secta protestante, que aquí en el pueblo la tenemos, que se llama la secta protestante de los Jesús solo Jesús. Ellos no creen ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Hoy que estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, vamos a verlo bíblicamente. No lo vamos a ver con las palabras del cura ni con las palabras de los evangélicos, no, vamos a verlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que debe iluminarnos a nosotros y es la que demuestra cuál es nuestra verdadera fe. Por ejemplo, ¿por qué yo creo en la Santísima Trinidad? A ver, ¿ustedes por qué creen en la Santísima Trinidad? Ay, evangélicos, mira. A ver, ¿ustedes por qué creen en la Santísima Trinidad? Porque está plasmada en la Sagrada Escritura, porque la Biblia nos habla de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, pero que tienen una sola sustancia, que es la divina. Es decir, es un solo Dios. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a comenzar con el libro del Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a prestar atención, vamos a degustarlo, miro suave, palabra por palabra, para que podamos degustarla, ¿sí? Porque recuerden que los evangélicos, cuando nos van a predicar en la casa, nos tocan la puerta y nos leen una retajila. Rara que la palabra de Dios dice esto, aleluya, hermano, que hay que creer. Y usted... Vamos a ver, palabra por palabra, para que podamos captar y podamos entender. Pero antes de eso, ¿quiénes son los que hablan? Los animales hablan. Entonces, ¿quiénes son los que hablan? Las personas, ¿sí? Las personas son los que hablan, ¿sí? Entonces, como las personas son los que hablan, vamos a escuchar a las personas de la Santísima Trinidad hablar. Porque desde allí es que se puede comprender que son tres personas distintas. Vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice lo siguiente, escuchen. Y dijo Dios. Y escuchen. ¿Dijo quién? Dios. Vamos a ver qué dijo Dios. Hagamos. Tercera persona o primera persona del plural, si no me equivoco, tercera. Por ahí va, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra
Esta palabra hagamos significa que Dios estaba solo. No, que Dios estaba con otras personas. ¿Sí? O Dios no era uno, eran varias personas. Mejor, para entenderlo mejor, Dios no era uno solo, eran varias personas. No era una sola persona, eran varias personas. Porque si Él hubiese estado solo Jesús, como dicen los evangélicos, Él hubiese dicho, voy a hacer, ¿a quién? Al hombre. Pero Él no dijo, yo voy a hacer al hombre. Él dijo, hagamos. Y esto usted lo encuentra en la Biblia protestante, en la Reina Valera, en la del Jesús solo, en la Biblia pentecostal o en la Biblia que usted lo vaya a buscar de esas protestantes adulteradas que le han quitado ya muchos libros, va a encontrar la misma palabra, hagamos. ¿Sí? Quiere decir que habían varias personas. Ahora, vamos a ver, el rey David, que es el autor de los Salmos, en el Salmo 110 nos va a decir algo muy interesante. Salmo 110, versículo 1, nos dice lo siguiente. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Dijo quién? Dijo el Señor. ¿A quién le dijo? Dice el rey David, dijo el Señor, que en este caso se refiere al Padre, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, el Padre le dijo al Hijo. ¿Qué le dijo? O la primera persona le dijo a la segunda. Escuchen. Siéntate a mi derecha. ¿Quién es el que se sienta a la derecha del trono del Padre? El Hijo. Entonces el rey David está diciendo que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi derecha. ¿Qué más le dijo? Hasta que hagas de tus enemigos estrado de tus pies. Hasta que los enemigos sean el estrado de tus pies. Llevamos dos citas donde nos hablan de Dios, que son tres personas. Un solo Dios, pero tres personas. Ahora, vamos a iluminar esta misma palabra con el Evangelio de San Lucas, capítulo 20. Vamos a escuchar al mismo Cristo haciendo referencia a lo que dijo David. Lucas 20, 41 al 44. Escuchen lo que nos dice el Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo del 41 al 44. Escuchemos lo que dice el Señor en cuanto a la Santísima Trinidad. Entonces Él les dijo, es decir, Jesús está peleando, vamos a decir lo que está peleando, está discutiendo, está hablando con los fariseos, ¿sí? Y Jesús les dice a ellos lo siguiente, escuchen. ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Porque los fariseos decían que Jesús era hijo del rey David. Jesús le va a decir, ¿cómo van a decir ustedes que Jesús es el hijo del rey David cuando David dijo lo siguiente? Escuchen. Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos. El mismo David dice en el libro de los... Entonces, hay algo interesante que quiero resaltar aquí. Cristo conocía muy bien la palabra. Cristo, bueno, era Dios, eso era lógico, ¿no? Pero le quería hacer saber a aquellos que se creían que lo sabían todo de la palabra de Dios, que estaban MFP. ¿Ustedes saben qué significa eso? Fuera del perol, ¿sí? Lo demás no lo puedo decir. Pero estaban fuera del perol, así de sencillo, ¿sí? Cristo le está diciendo a los fariseos, como que le está diciendo a los evangélicos, ustedes que dicen que Jesús es uno solo, ¿no han leído la Escritura? El rey David en el Salmo 110, versículo 1, dijo lo siguiente, escuchen. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Cristo está repitiendo exactamente la misma palabra ¿de quién? Del rey David. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha. Hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Ya llevamos
3 citas que nos habla de la Santísima Trinidad. Vamos a darle otra cita a los evangélicos, porque por el canal me ven mucho protestante. Vamos a regalarle otra cita. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 34 y 35. Vamos a escuchar la manifestación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un acontecimiento. Eso no lo puede hacer una sola persona. Son 3. Y vamos a escucharlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 34, 35. Escuchemos. María respondió al ángel. María le responde al ángel que le está diciendo que ella va a ser la madre del Hijo de Dios y todo ese tipo de cosas. María le respondió: ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? Muy bien. El ángel le respondió. Escuche, vamos a escuchar aquí. El ángel es el mensajero ¿de quién? De Dios. ¿Trae la buena nueva de quién? De Dios. Dios utilizó un ángel para decirle a María que ella ha sido la escogida para ser la madre de Dios. En este caso, del Dios de la segunda persona, el Hijo. Dios utilizó a María para que el Hijo viniera al mundo. Dios lo hubiera hecho sin necesidad de María, sí, pero hubiese roto el equilibrio de la humanidad. Por eso Dios se vale de la misma naturaleza humana, para que el Hijo de Dios, su Hijo, tuviera las dos naturalezas: la naturaleza divina, porque es Dios, y la naturaleza humana, porque se engendró en el seno materno de la Virgen María. María no es la madre de Dios porque haya creado a Dios. María es la madre de Dios porque lo llevó 9 meses, ¿dónde? ¿O me van a decir ustedes que una mujer que lleve su hijo 9 meses en el vientre no es la madre? Eso era en otro mundo, en otro planeta, pero aquí, en este planeta, la que lleva en su vientre un hijo se convierte en madre. Entonces, escuchen lo que dice María. Vamos a ver. Perdón, lo que dice el ángel. El ángel le respondió: el Espíritu Santo. Primera cosa, el Espíritu, esa es una persona. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vendrá sobre ti. Luego, y el poder del Altísimo. Segunda persona, ¿el poder de quién? Del Altísimo. El Espíritu Santo va a venir y el poder del Altísimo, del Padre, ¿qué pasa? Vamos a ver. Te cubrirá con su sombra. Te cubrirá con su sombra. Ahora viene la otra persona, vamos a ver. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. El consagrado que nazca llevará el título de hijo de ¿quién? Entonces, ¿tenemos cuántas personas? 3. Una, el Espíritu Santo que desciende. 2, el poder de Dios cubrirá a la Virgen María. Y 3, el que va a nacer será llamado, ¿cómo será llamado? Hijo de Dios. ¿Saben que los evangélicos dicen que María es una mujer cualquiera, que María no tiene poder? Y yo me río, ¿no? Yo digo, María, que la misma palabra de Dios dice que María estaba cubierta ¿con qué cosa? Vuélvala a leer. Vuelva a leer, hágame el favor. Sí. Vamos a prestar atención, vamos a prestarle atención a la palabra de Dios, porque los evangélicos llegan a la puerta de la casa y le dicen a usted: ¿cómo van a rezar el rosario? Que el rosario no es bíblico. Tranquilo, que cualquier domingo de esto damos el tema del rosario, ¿sí? Que van a rezarle a esa mujer María. Esa no es una mujer que no es la madre de Dios, es una mujer cualquiera. Eso es algo que Dios utilizó para que el Hijo viniera al mundo y nos redimiera a todos. Y nosotros, como bobos, nos comemos el cuento. Yo sé que ustedes ya dirán, dijo una señora en estos días: padre, cada vez que usted me dice bobo, yo digo, yo no soy bobo porque yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Sí. María, dice el evangélico, es una mujer cualquiera. Y ellos dicen que ellos sí tienen el poder de Dios. Yo pregunto, si la palabra de Dios me dice lo siguiente: María, el Espíritu Santo vendrá, hágame el favor, miro.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Párela ahí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María. Vamos a ver qué más pasó. Y el poder del Altísimo. Primera cosa, ¿el poder de quién? Ajá, el poder del Altísimo, el poder de Dios. Escuchen. Te cubrirá con su sombra. Te cubrirá con su sombra. Es decir, María estaba llena del poder de quién. ¿Y cómo nosotros le creemos al evangélico cuando nos dicen que María era una mujer cualquiera? No me cabe en mi pequeña frente. O sea, yo no entiendo cómo hay gente tonta que le cree al evangélico que dice que María era una mujer cualquiera, cuando la misma palabra de Dios nos dice que María estaba llena del poder ¿de quién? De Dios. Es decir, que María tiene poder de Dios. Que María lo que ella quisiera hacer, lo hacía. Porque tenía el poder de Dios. Solo que ella era una humilde sierva. Dice al final, yo soy la esclava ¿de quién? Y un esclavo, alguien que sirve, no abusa del poder. Eso hizo María. No abusó del poder que Dios le había concedido a ella por decirle sí al plan de salvación. Entonces, queridos hermanitos, cuando alguien le llegue a decir a usted que María es una mujer cualquiera, dígale, debe ser mentiroso, porque el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 34-35 dice que María estaba cubierta del poder de Dios. Pero ese es otro tema, ese es otro temita. Quería simplemente resaltarlo. Vamos a continuar con la Santísima Trinidad. Evangelio de San Lucas capítulo 10 nos va a decir lo siguiente: Jesús se llena del gozo del Espíritu Santo. Yo me pregunto, si Jesús es Dios y no hay más, que el Padre es el mismo Jesús y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, ¿cómo Jesús va a hablar con el Padre y va a hablar con el Espíritu? Porque si yo hablo con otra persona, es porque al frente mío tengo otra persona. Porque el que habla solo está loco. Vea, voy a decir que las que están casadas cuando ven al marido a hablar solo, anda como loco, ¿eh? Sí, o esta anda loca, ¿sí? Habla sola, mira. No. Cuando usted habla es porque usted se está dirigiendo a otra persona. Vamos a ver lo que hace el Señor Jesús. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. En aquella ocasión, escuche, con el gozo del Espíritu Santo, dijo. Primera cosa, Jesús, porque estamos hablando de Jesús, en aquella ocasión, con el gozo, es decir, lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente. Escuchen. Te alabo, Padre. Primera cosa, si Él es Dios, si Él es el Padre, ¿por qué va a decir te alabo, Padre? En ese día miraba un video de un evangélico que le estaba desplumando a unos cristianos, ¿no? Y el evangélico le decía a los cristianos: si a usted le sobran $100, déselos al Señor. Y se señalaba a sí mismo. Y decía, este le está mandando un mensaje subliminal. Él le está diciendo a la gente que Él es el Señor. Si Jesús fuera el mismo Padre, Él diría: me alabo yo mismo porque yo soy el Padre y yo soy el Espíritu Santo. Yo me voy, pero vuelvo a bajar para irme con ustedes. Es como ilógico. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, Emiro, por favor. Escuche. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién lo está alabando? Una persona distinta al Padre. Como que yo diga en este momento: te alabo, Padre. Yo estoy alabando a Dios que creó el cielo y la tierra. Vamos a leer el libro de los Proverbios que leímos ahorita en la primera lectura, un momentico, ¿sí? Vamos a escuchar, porque la iglesia coloca las lecturas. Escuchen bien, la iglesia coloca las lecturas para que nosotros podamos entender la manifestación de Dios.
Si nosotros le prestamos atención a la primera lectura del libro de los Proverbios, vamos a escuchar algo muy interesante. Lo que dice Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo. ¿Y de qué cosa más? De la tierra. Vamos a escuchar el libro de los Proverbios, lo que nos dice. Esto dice la sabiduría de Dios. Primera cosa, la sabiduría de Dios es el mismo verbo encarnado. El verbo encarnado es el Hijo de Dios. ¿Ustedes por qué creen que los evangélicos le quitaron el libro de la sabiduría a la Biblia? Porque ellos no creen en Cristo. Hablan de Jesús, hablan del Señor, pero no quieren creer en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es el mismo Hijo. ¿Por qué yo digo que es el mismo Hijo? Porque la palabra de Dios es clara. Vamos a escucharlo y saque usted sus propias conclusiones. Escuche. El Señor me creó al principio de sus tareas. Dice la sabiduría: el Señor me creó a mí al principio de sus tareas. Escuchen. Al comienzo de sus obras antiquísimas. Ajá. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de que la tierra. Y recuerdan el libro del Génesis capítulo 1, donde el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Es decir, que está hablando ¿con quién? Con la sabiduría. Es más, ustedes han leído la Biblia, dice al principio. Léame el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. ¿Sí? Así es que se lee la palabra de Dios. Al principio yo creó el cielo y la tierra. Ajá. La tierra no tenía forma. La tiniebla cubría el abismo. Ajá. Y el soplo de Dios Escucha. Vuélvalo a repetir. ¿Y el qué? Y el soplo de Dios. Párelo ahí. ¿Ustedes saben qué es el soplo? A ver, el soplo es el ruá. ¿Saben qué es el ruá? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice que cuando estaba todo que era un caos, vamos a ver qué hacía el Espíritu de Dios. Se movía sobre la superficie de las aguas. Se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, ahí encontramos la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. En el libro de los Proverbios, vuelvo otra vez al libro de los Proverbios, vamos a escuchar cómo Dios Padre había creado ya al Hijo. Ya existía el Hijo. Lea. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de que la tierra existiera, antes que el Espíritu Santo revoloteara sobre las aguas, dice la palabra, ya yo existía. Antes de los abismos fui engendrada. Antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes. Antes de la montaña fui engendrada. Ahí está. Tenemos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16. Vamos a escuchar, vamos a prestar atención. San Juan, capítulo 14, verso 16. Vamos a ver a un Jesús que va a pedirle. A ver, si Jesús fuera solo, usted se imagina a Jesús diciéndole: ¡epa, Jesús! Mande, Señor. Vaya a la panadería y me trae un pan. Ya voy, Señor. Yo estoy hablando de Jesús solo, ¿no? Porque él está pidiendo a Jesús, que es el Padre, que haga algo, ¿no? ¿Ustedes imaginan a Dios haciendo eso? No, eso no tiene lógica. O sea, ¿ustedes imaginan al protestante que dice Jesús es solo? Es el mismo Padre, el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo entonces Jesús le va a decir al Padre: epa, Padre, mande, Señor, hágame el favor, sí, dígame usted? No, es una tontería. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Escuche. Y yo pediré al Padre. Yo, dice Jesús, yo
pediré ¿a quién? Es decir, que Jesús está diciendo, yo le voy a pedir a otra persona que haga lo siguiente. Escuchen. Que les envíe otro defensor. Ajá, párenla ahí. Yo le voy a decir, vamos a hacerlo ejemplificado. Vengan para acá los dos monaguillos, vengan para acá. Vengan para acá usted también. Vengan para acá. Pare aquí. Mirando para la cámara, muy bien. Pare aquí, Mirito Pichón. Pare aquí. Muy bien. Pare aquí. Este es el Padre, que es el más grande. Este es el Hijo, que es más chiquito. ¿Sí? Y este es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice, vuelvo a leer otra vez. Dice, dice Jesús que Él le va a pedir ¿a quién? Al Padre, a este que está aquí, le va a pedir lo siguiente. Que les envíe a otra persona. Vamos a ver a quién va a mandar el Padre. Que esté siempre con ustedes. Ajá, sígalo. El Espíritu de la verdad. ¿Va a mandar a quién? Al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo. ¿De cuántas personas tenemos? 1, 2 y 3. ¿Le tumbamos la teoría a los Jesús solos, sí o no? Sí. ¿Y hay gente boba? Ay, es que yo antes era un tomador de miche y ahora estoy entregado al Señor. Es que yo antes le pegaba a la mujer y ella boba lo perdonó. Porque Dios dijo, sean mansos, no mensos. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Péguenme para acá. Eso, muy bien, ahí. Siga. El Espíritu de la verdad. Va el Padre, el Hijo ruega al Padre para que el Padre envíe al Espíritu de la verdad. ¿Para qué? Vamos a ver. Que el mundo no puede recibir. Que el mundo no puede recibir. ¿Quiénes son los que no creen en la Santísima Trinidad? Muchos protestantes, muchos evangélicos no creen en la Santísima Trinidad. Los que no lo pueden recibir, siga. Porque no lo ven ni lo conocen. Porque no lo ven y tampoco lo conocen. ¿Por qué no lo ven y no lo conocen? Porque leen la palabra de Dios a su antojo y a su manera y no como Dios quiere que usted la entienda. Porque claramente los textos que hemos citado nos hablan de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siga leyendo. Porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. Siga diciendo. No los dejo huérfanos. Escuche. Volveré a visitar. Yo, el Hijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo volveré. Pero con ustedes se va a quedar otra persona. Vamos a ver. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes en cambio me verán porque yo vivo y ustedes vivirán. Muy bien, siga leyendo. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre. Escuche, dice Jesús, yo estoy en el Padre, pero no soy el mismo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, esta niña está en la madre, porque cuando uno ve a la niña, uno sabe quién es la madre. No es la misma persona, ¿sí? Pero cuando uno la ve, uno sabe quién es la mamá y quién es el papá. Y a como es la hija, es como la han educado ¿quiénes? Los padres. Entonces Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Fíjense cómo se entiende esto tan fácil, ¿no? Jesús está en el Padre. Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Jesús. ¿Cómo Jesús está en nosotros? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, ¿quién entra en nuestra vida? Jesús. Jesús está en nosotros. Que nosotros no hagamos uso de Jesús es otra cosa. Que usted no quiera hacerle caso a Dios es otra cosa. Pero Dios siempre está contigo. Dios siempre está con nosotros. Yo estaré en ustedes y ustedes están en mí. Nosotros estamos en Dios. Pero cuando nosotros rechazamos a Dios, nos estamos alejando ¿de quién? De Dios.
Como los que están enamorados. Están recién casados y al hombre lo mandaron para Caracas y la mujer la mandaron para Apure porque eran guardias militares los dos. Aunque uno esté en Caracas y el otro esté en Apure, los dos están unidos. Porque ella está en el corazón del marido y el marido está en el corazón del amante, no, de la mujer. Porque el marido está en el corazón de la mujer. Por eso ellos están unidos. Y aunque están lejos, están unidos. Ahora vamos a ver cómo el mismo Jesús nos vuelve a hablar de la Santísima Trinidad. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Vamos a escuchar lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Jesús se acercó y les habló. Jesús les habló a los discípulos. Jesús está hablando, escuchen. Me has concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. Dice Jesús, yo tengo todo el poder. ¿Dónde? En el cielo. Dice, me ha sido concedido. ¿Quién le concedió a Jesús todo el poder? El Padre. ¿Le dio poder a quién? A Jesús. Y Jesús dijo lo siguiente. Escuchen. Vayan. Escuchen, vayan. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Escuchen. Bautícenlos. Bautícenlos. Escuchen. ¿En qué nombre tenemos que bautizar? Vamos a ver. Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Si Jesús fuera solo, ¿por qué Jesús dijo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús lo dijo si Él es solo? No es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo tal, me dice que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Ya va. Los apóstoles eran los seguidores de Cristo. Pero el que está dando la orden es Cristo. Y yo tengo que aprender a escuchar ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. No a los evangélicos. ¿Sí? Y entonces Cristo fue el que dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 16. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, capítulo 16, perdón, versículo 12 al 16. Capítulo 16. Con esta cita estamos terminando lo que es la Santísima Trinidad de una manera sencilla, ¿no? Porque la palabra de Dios nos demuestra a nosotros la Trinidad muchísimas veces, ¿sí? Pero yo creo que con esta pequeña explicación podemos entender, ¿sí?, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y yo cuando estudio la palabra de Dios, yo digo siempre, ¿no?, es una reflexión muy personal mía, yo digo, bueno, el Padre actúa, llamémoslo en términos de actuación, en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el Hijo todavía no había sido revelado. Solamente estaba revelado el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era llamado el soplo de Dios, el Ruá. ¿Sí? Ese era el Espíritu Santo. El Padre era el actor del Antiguo Testamento. Luego viene el nacimiento del Hijo y va a ser el protagonista del Nuevo Testamento. Porque todo va a girar en torno al Hijo de Dios. Y luego vemos a un Jesús que les dice, yo me voy a ir, pero le voy a decir al Padre, a mi papá, que mande al Espíritu Santo. Por eso vemos el actuar del Espíritu Santo después de la muerte de Cristo. Que hemos recibido al Espíritu Santo, ¿cuándo? El día de Pentecostés, 50 días después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, ¿es el protagonista actual de la iglesia? Sí, el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 16, nos dice lo siguiente, escuchen. Muchas cosas me quedan por decir. Dice Jesús, muchas cosas me quedan por decirles aún. Vamos a ver. Pero ahora no pueden comprenderlas.
Ahora no las van a comprender, dice el Señor. Ahora no las van a... Así como nos cuesta. Hay gente que está sentada y está diciéndose, pero ¿cómo se come eso, Padre? O sea, cuesta entenderlo. Sí, porque es que la palabra de Dios usted no la puede leer por encimita. Usted, para entender la palabra de Dios, usted tiene que sentarse a leer la palabra de Dios. Pero antes debe pedirle al Señor la sabiduría. Les voy a dar un consejo. Cuando lean la palabra de Dios, busquen siempre el libro de la sabiduría, capítulo 9. Lean, antes de leer la Biblia en sus casas, lean primero el libro, en el libro de la sabiduría. Y si la Biblia suya no tiene el libro de la sabiduría, esa es una Biblia protestante. Esa no sirve. Así de sencillo. Porque los que crearon la Biblia fue la Iglesia Católica con el Papa San Damaso I en el siglo III, siglo IV, que sacó la Biblia, el compendio de los libros, y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Los protestantes la mutilaron, le quitaron 7 libros en el año 1520 con la reforma de Martín Lutero, y después vino Casidoro y vino el tal Reina y terminaron de desplumar la Sagrada Escritura y la manejaron a su antojo. Por eso dice San Juan en el Evangelio, en el libro del Apocalipsis, anatema sea el que le quite o le ponga algo a la palabra de Dios. Siga leyendo. Cuando venga el Espíritu de la verdad. Dice Jesús, tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no lo van a comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, si Jesús fuera solo, ¿qué diría? Cuando yo venga de nuevo, voy a enseñarles esto. Pero Jesús no dijo cuando yo venga de nuevo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de la verdad. Siga. Los guiará hasta la verdad plena. Él los va a guiar, lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Él los va a guiar hasta la verdad plena. ¿Qué más? Porque no hablará por su cuenta. Ojo, Él no va a hablar lo que Él quiera. No, Él no va a hablar por su cuenta. No, Señor. Como hacen los evangélicos, que hablan lo que ellos piensan y le llegan a la mente en un momentico. No, Señor. La iglesia fundada por Cristo es una, santa, católica y apostólica, una sola fe. La iglesia, lo que yo estoy enseñando del misterio de la Santísima Trinidad, esto lo deben enseñar todos los sacerdotes del mundo entero. Que algunos no los hagan, ya ellos rendirán cuenta a Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo no va a hacer lo que Él quiera, no. Dice, vuelve a repetir. Porque no hablará por su cuenta. Él no va a hablar por su cuenta, no. Escuche. Sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Vuelve a repetir, ¿cómo? Porque no hablará por su cuenta. No hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído. Sino que dirá lo que ha oído ¿de quién? ¿Y de quién más? El Padre. ¿Sí? Porque cuando Jesús todavía no había sido engendrado, este Señor que llamamos Espíritu Santo tuvo que obedecer al Padre, que le dijo, epa, Espíritu Santo, vaya allá y engendra en María al Hijo nuestro, Jesús. Y este vino bajando y se posó en María. ¿Cómo? Es un misterio. Dice el evangélico, pero María perdió la virginidad cuando dio a luz a un hijo. Yo le digo, no sea bobo. Porque en estos tiempos actuales una mujer sin perder la virginidad puede quedar embarazada, ¿sí o no? Por inseminación artificial. Y puede parir sin perder la virginidad. ¿Cómo? Por cesárea. Ahora, si eso es posible para el hombre, ¿no iba a ser posible para Dios engendrar a Jesús en María sin que ella perdiera la virginidad y que saliera Jesús de María sin que ella perdiera la virginidad? ¿No iba a ser posible para Dios? Claro que sí. Porque para Dios todo es posible. Siga leyendo. Él le dará gloria porque recibirá. Escuche. Él le va a dar gloria porque recibirá, Él va a recibir, escuchen. De lo mío y se lo explicará a ustedes. De lo mío, de lo que yo le voy a dar, Él lo va a recibir. Si Jesús fuera solo, ¿para qué nombra el Espíritu Santo?
Siga leyendo. Todo lo que tiene el Padre es Escuche, mío. ahora. Él va a recibir lo que yo le voy a dar. Porque todo lo que tiene este que está aquí, que se llama el Padre, es mío. ¿Captan? ¿Captan la idea? Estoy como los niños, ¿no? Como cuando los niños están aprendiendo a manejar, a sumar y a restar, uno le pone 2 manzanitas. 2 manzanitas y 2 manzanitas son 4. Así estoy yo explicándole a ustedes para que entendamos, ¿sí? El Hijo le explica al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer. Pero antes de explicarle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, Él ya lo ha recibido. ¿De quién? Del Padre. Siga leyendo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene Él es mío. Siga leyendo. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a usted. Por eso Él va a recibir de lo que yo le estoy diciendo y Él se los va a explicar a ustedes. Siga leyendo. Dentro de poco ya no me verán. Dentro de poco ya no me verán. Y poco después me volverán. Ajá, muy bien. Los discípulos comentaban entre sí: ¿qué es lo que dicen? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa eso de voy al Padre? ¿Qué significa? Porque los discípulos estaban así como estamos muchos de nosotros. ¿Cómo es eso? Que va al Padre, que viene el Hijo, que va... Les cuento una historia, con esto termino, gracias a los monaguillos, vuelvan a sus puesticos. San Agustín se encontraba un día paseando por la orilla del mar. San Agustín, que es un gran santo de la iglesia, estaba tratando de descubrir el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Dónde van a encontrar ustedes esa historia de San Agustín? Por eso la iglesia es muy rica, porque la iglesia escribe todo. Eso lo encontraste en el libro de las Confesiones de San Agustín. Eso pasó hace 1700 años más o menos. Y todavía se conserva. Esa es la grandeza de la iglesia. Usted va donde los de Jesús solo y les pregunta: ¿quién es el fundador de ustedes? Y ellos le dicen: Cristo el Señor. Y hábleme de su iglesia en los primeros 1900 años, porque nacieron hace 100 años y no tienen historia. En cambio la iglesia sí tiene historia. San Agustín era un gran doctor de la iglesia, un gran erudito, alguien que sabía lo que estaba haciendo, era un obispo. San Agustín de Hipona era obispo de Hipona, ¿sí? Dice que él estaba por la playa, por la orilla del mar, caminando y tratando de descubrir el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es eso? 3 personas, un solo Dios, y el Padre habla, y el Hijo habla, y el Espíritu habla, y actúa, y todo. Estaba San Agustín en ese problema, quedando calvo como el Padre, ¿sí? Y entonces se encontró a un niño que abrió un huequito en la orilla del mar, y con una tacita estaba echando el agua del mar en el huequito. San Agustín miró, interesante, ¿no? Y le pregunta a San Agustín al niño: epa, hijo, ¿y qué estás haciendo? Y le dice el niño: aquí, tratando de meter toda el agua del mar en este huequito. San Agustín: pero eso es imposible. Eso es imposible. Y le dijo el niño: así como es imposible para el hombre entender el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso se llama fe. Por eso la iglesia es una en la fe. Porque si nosotros lo comprendiéramos como tiene que ser, entonces no creeríamos por fe, creeríamos porque hemos visto. Si Jesús se convierte el pedazo de pan en un pedazo de carne, entonces no creeríamos por fe, creeríamos porque lo hemos. Y por eso dijo el Señor a Tomás el incrédulo: Tomás, dichosos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Yo les he mostrado a ustedes bíblicamente cómo se manifiesta la Santísima Trinidad. Que usted lo quiera creer o no lo quiera creer, con todo el respeto que ustedes merecen, ese es su problema. Pero está mostrado bíblicamente. Ahora que me lo desmientan, es la gran pregunta que yo siempre... Desmiéntanme eso bíblicamente.
Demuéstrenme lo contrario bíblicamente. No se va a poder, porque la palabra de Dios es muy clara. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso en este día que nosotros podamos siempre creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el credo, que es la profesión fe nuestra, que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos a hacerlo con esa fe que amerita la profesión, ¿sí? Vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Elevemos al Señor nuestras súplicas, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos hombres y mujeres de fe convencida, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Vamos a recordar en un momento el nombre de nuestros seres queridos. Roguemos al Señor. Pidamos también por aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, para que su fe no venga a menos, sino que cada día aumente y crezcan más. Roguemos al Señor. Por nuestra bella y hermosa comunidad de Santa Lucía, por la parroquia, para que Dios Todopoderoso nos siga manteniendo siempre unidos en un solo rebaño, bajo una sola fe y guiados por un mismo pastor, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.